Pero la industria estadounidense dice que eso supondría que el usuario legal tampoco puede hacerlo y podría ser rastreado fácilmente. Consejos para poner en práctica ya ahora que todavía tiene el celular en la mano. Al margen de cuando lo lleve en la calle y presta atención, sería mejor que usara aún manos libres y llevar el aparato en un bolsillo. Además, protéjalo con una contraseña. La mitad de los robados no la habían establecido. El ladrón necesitará tiempo para acceder a su celular, un tiempo vital para que usted intente bloquearlo definitivamente con las aplicaciones que ya hay en el mercado, tanto para iPhone como para Android. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. De teléfonos a redes sociales, está Facebook copiando a Twitter. Hay quienes dicen que sí, ¿y en qué? Samuel Burke nos muestra exactamente al volver. Pregunta, ¿se debe obligar a grupos sin fines de lucro que apoyan causas sociales, culturales, económicas o políticas que revelen quiénes son sus donantes? Vamos a buscar una respuesta con un debate aquí en CNN Dinero. De momento les dejamos con un vistazo a los principales índices accionarios y a las monedas del mundo y de América Latina. Que se sepa, la justicia salvadoreña no permite abortar a Beatriz pese al riesgo para su vida. Síguenos por Twitter en @CNNEE y retuitea esta historia a tus seguidores. Hola, te habla Xavier Servia y esto es CNN Dinero. Se debe obligar por ley que grupos sin fines de lucro que participan y apoyan causas, ponle sociales, culturales, económicas o políticas, que cabildean por causas en la legislatura, deben ser obligados a que se revelen quiénes son sus donantes. Este es el tema de nuestra entrevista de hoy. El debate toma primera plana en Estados Unidos después de que el Servicio de Impuestos Internos, el IRS por sus siglas en inglés, escrutinara específicamente a grupos conservadores en el periodo 2010-2012 que solicitaron una exención contributiva para su grupo. Ciertos sectores argumentan que estas prácticas dejarían de existir si se hiciera, entre otras cosas, que los grupos revelen los donantes. Citamos el editorial del mayo 15 del New York Times, dice que el Congreso también necesita requerir a todos estos grupos que revelen quiénes son sus donantes. Y cierro cita. ¿Deben? Lo vamos a analizar con Octavio Pescador de la Universidad de California en Los Ángeles. Pescador, gracias por estar con nosotros. ¿Qué dices tú? ¿Deben? Bueno, la transparencia, buenas tardes, Javier, ayuda a la democracia. Aquí tenemos un asunto que más que ser tributario es un asunto político y habría que ver muy bien la diferencia entre el Estado, el gobierno, los gobernantes y los partidos políticos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que sí? Sí, mientras la ley lo establezca. En este momento la ley dice, aquellas organizaciones que están haciendo un bienestar social no tienen por qué divulgar esos nombres, dado que puede haber represalias en contra de esas personas. Fue precisamente un caso de la Suprema Corte en contra del Estado de Alabama, porque la organización sombrilla de los afroamericanos en aquel momento se sintió amenazada por el Estado en revelar los nombres de sus contribuyentes. Ok, tú dices, y le dio la razón, que hay que respetar el derecho de privacidad de los miembros. Entonces no entiendo por qué si en 1950, en la década del 50, la Corte Suprema decidió eso, ¿qué hace ahora que en 40 o 50 años
tenga que cambiar esa visión. O sea, ¿qué ha cambiado en el mundo? El derecho a la privacidad se debe seguir manteniendo, los miembros deben tener el mismo derecho, tanto lo debe tener una organización que apoya el aborto como una organización que defiende el derecho a la vida, lo debe tener un grupo que está de acuerdo que el gobierno debe ser más grande desde el punto de vista económico, como otros que apoyan que dicen que el gobierno debe ser más pequeño. Lo que estoy tratando de entender, si la Corte Suprema se lo dio a la Asociación Nacional de Defensa de los Hombres de Color, ¿por qué ahora se lo tiene que quitar a estos grupos? No, y no son todos, hay alguna iniciativa y han sido muy reticentes en ambos lados del espectro ideológico y político los miembros del Congreso en aceptar esta reforma. Y la reforma sería muy simple. Aquellas organizaciones que estén gastando en campañas electorales, ya sea sutilmente o directamente, que revelen los nombres del dinero que se da para eso ese se hace ahora, es lo que yo estoy tratando de entender, pescador. Sí, ahora se hace. Ahora se exige, si tú pones contribución, si tú pones dinero a contribuciones políticas, tú tienes que notificarlo. Pero una cosa es política a nivel electoral, que yo estoy poniendo dinero para que elijan a Octavio Pescador o elijan a Xavier Serviá o voten a Octavio Pescador, en otras palabras, que no sea elegido, es un tema de electoral. Pero otra cosa es que se confunda la cuestión política con apoyar un issue, con apoyar un tema que no tiene nada que ver con la elección. Entonces, ya las reglas están claras, no entiendo por qué ahora se quieren cambiar cuando no se cambiaron cuando hubo la decisión de la Corte Suprema, no se cambiaron en el 2008 cuando la cantidad de organizaciones 501c3 y 501c4 incrementaron durante la elección del 2008. Yo no escuché a nadie que recuerde, ni izquierda ni derecha, diciendo, oye, tenemos que poner regulaciones a las organizaciones sin fines de lucro en ese momento, cuando había una elección en el 2008 y porque ahora se tiene que traer por el escándalo del IRS. Todavía no encuentro la justificación racional. Bueno, primero incrementó el costo de las campañas políticas por el tiempo al aire. Más de 250 millones de dólares se gastaron en la elección 2012, favoreciendo o contraviniendo los intereses de un candidato. Quizá no favoreciendo al candidato en particular, pero los temas recurrentes de la campaña. No se puede poner de acuerdo una campaña propiamente con un gasto independiente. La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos permitiendo que las corporaciones y los sindicatos inviertan ilimitadamente en las campañas políticas le da una ventaja a aquellos que pueden tener la simpatía, candidatos que tengan la simpatía de esas organizaciones para que gasten a su favor. Aquí son organizaciones no lucrativas que tienen derecho a no pagar impuestos. Entonces, por eso es que esta rama interviene, por eso es que viene precisamente el sector tributario del gobierno, y aquí tenemos que hablar de gobierno, Xavier, porque tanto los demócratas como los republicanos han pecado del mismo problema. No es que directamente un senador o un representante le hable y le diga al jefe, al comisionado del IRS, perdón, el anglicismo, que vaya a investigar a esta persona. Simplemente con el hecho de expresar y el hecho de encauzar cierta dirección el discurso, a aquellos miembros de un partido o miembros de una organización burocrática que quieran quedar bien con alguien más, van a empezar a hacer ese tipo de investigaciones. Aquí el caso es que dijeron que lo hicieron para simplificar el proceso. Utilizaron markers, utilizaron términos que creyeron podrían revelar a aquellos que estaban usando ese dinero para propósitos políticos, aunque no apoyando un candidato en particular, y no expresar quiénes estaban dando el dinero. Pero la realidad es que lo hicieron a grupos conservadores que no necesariamente estaban apoyando un candidato o una elección, sino un issue, una posición. Y ahí es donde viene el principio. La preocupación de todo esto es que esto también se puede utilizar como herramienta política para sesgar o limitar el derecho a la libre expresión y el derecho a la privacidad. Porque a veces se hablan de las corporaciones y las uniones que el Congreso, la Corte Suprema decidió que ellos también tienen el derecho a la expresión a través de la plata. También los tienen los individuos. Y si la decisión en los 50 se le dio derecho a una organización que defendía y que peleaba porque se acabara la discriminación en el sur, no ha habido cambio todavía como para seguir manteniendo el derecho individual a la privacidad y apoyar grupos que ellos consideran van de acuerdo a sus creencias. Me quedan 20 segundos, te doy la última palabra. Bueno, gracias, Xavier. Mira, aquí hay una interpretación por parte de la administración del IRS, y perdón, del anglicismo, donde dice el uso de ese recurso tiene que ser exclusivo para propósitos de bienestar social. Hay una especificación que dice más o menos el 51%.
de esos recursos de esa organización se utiliza para propósitos de bienestar social, el resto lo puedes usar para lo que quieras. Muchas de las organizaciones que han aparecido salen para una elección y desaparecen, no son las legítimas que pueden estar a lo largo de 40 años. Quizá esa sea también una razón. Esa es la 501C3, pero tú puedes participar en política. C4. En la C4, tú puedes anunciar que tienes contribuciones siempre y cuando es política, pero también tú puedes ayudar y meterte en issues sin tener que decir quién es el que está poniendo plata. Octavio Pescador, desde Los Ángeles. Fue un placer haber hablado contigo. Igualmente. Bueno, son dos de las más conocidas redes sociales y una de ellas, la más veterana, decide seguir a la otra, al menos en un aspecto. Samuel Burken nos contará de qué se trata al regreso en CNN Dinero. No se olviden nuestra pregunta en Facebook, CNN Dinero Pregunta. ¿Deberían preocuparse los países de la OPEP por el auge petrolero de Estados Unidos? Ya casi se cierra esta pregunta, facebook.com/CNN Dinero. Facebook y Twitter son redes sociales que cuentan con varias diferencias y muchas semejanzas. Twitter se lanzó 2 años después que Facebook, pero hoy Facebook toma ejemplo de su hermano menor. De hecho, Samuel Burke dice que Facebook está copiando a Twitter. No plagio exactamente, pero Facebook acaba de lanzar páginas verificadas. Desde hace mucho tiempo, Twitter ha contado con esos círculos azules que indican que las cuentas de estrellas, empresas y periodistas son las oficiales, las de verdad. ¿Cuál es el nuevo símbolo de verificación en Facebook? También un círculo azul. Aparece en la página del usuario conocido y en los resultados de búsqueda en Facebook. La famosa red social no dice cómo lleva a cabo la verificación de estos usuarios. Y eso también es muy similar a Twitter. Con esa red social no hay una manera pública de verificar tu cuenta, sino que uno tiene que conocer a alguien dentro de la compañía de Twitter. Mucha gente lo considera un símbolo de estatus, mientras que para las grandes marcas es importante para mostrar su oficialidad. Soy Samuel Burke, no tan desesperado por la falta de ese símbolo azul en mi página de Facebook, desde las torres del Time Warner Center en Manhattan. Y puso Selena Gómez, ¿le gusta? Ya averiguaremos. Pausa, regresamos. Sus votos en nuestra encuesta, nuestra pregunta, mejor dicho, para ser específicos en Facebook, 96 personas dicen sí, los países de la OPEP deben preocuparse por el auge petrolero de Estados Unidos. Solo 16 dicen no. Gracias por opinar, por votar en la página. Vamos con algunos de sus comentarios. Vamos, vamos. Sí, es que no le contamos lo que pasó en esos segundos. Después se lo vamos a contar un día. Carlos Romano Flores dice, pobre señor venezolano, si la OPEP no es un cartel, seguro que es una organización benéfica. Es lo malo de no estudiar. Reinaldo Martínez, esperemos que esto represente una baja en los precios del petróleo que podría beneficiar a países dependientes y no productores como República Dominicana. Jonathan Gómez dice, Venezuela es quien más teme un auge petrolero estadounidense si con un barril por encima de $100 su economía agoniza. David Alexander Rengifo, Venezuela no tiene problema porque el petróleo futuro ya fue vendido a China. Antonio Lamana dice, Rafael, ¿en qué cabeza cabe, que hoy se refiere a nuestro invitado, ¿en qué cabeza cabe que voy a bajar la producción para aumentar el precio? Lo que logra Venezuela es perder mercado. Dice Francisco Fernández, poco sé de petróleo, pero lo que sé es que en los países desarrollados las unidades de energía para producir bienes ha disminuido. MNR dice, bien merecida la medalla de oro de los bostonianos, ejemplo a seguir. Oscar López, muchos países sufren con los precios tan altos de petróleo, apoyo más producción y precios más nobles. Eusebio Ceballos dice, a la revolución venezolana le preocupa la caída del precio del petróleo para comprar conciencia de países aliados. Por acá Unicarga dice, Gabriel, en Guatemala se lleva a cabo un evento de inversión muy importante, tienen que ser malas noticias para que le den cobertura. No, ¿sabes? Estamos justamente planeando varias entrevistas sobre ese evento del que haces mención. Gracias. Escucha, Gabriel.
La música, había que contestar. Esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance. Chao.